Ok, como dijimos, cuando comenzamos el servicio, hoy estamos de aniversario. Hace ya un año, realmente la primera reunión fue en Prado, un 1 de enero o un 2 de enero, no recuerdo exactamente qué día fue, y éramos como 4. El fin de semana siguiente éramos unos 10, 12, y ahí el Señor poquito a poco, pero la primera vez que nos congregamos muchos de los que estamos acá fue un 23 de enero, hace un año. Algunos se incorporaron después, algunos de los que estaban acá ya no están, se han ido, pero como decíamos antes, lo bonito de la iglesia es que la iglesia no es un lugar, la iglesia es la gente. La iglesia son los siervos de Cristo, los que Él rescató de la oscuridad, los que Él rescató de la condenación, en los que hizo templo de su Espíritu Santo, y Él los junta donde sea, bajo las circunstancias que sea, para alabarlo. Históricamente la iglesia se ha reunido en catatumpas, se ha reunido en cuevas, se ha reunido escondida, se ha reunido en templos, se ha reunido en lugares abiertos, se ha reunido en cualquier cantidad de sitios, porque lo que importa no es el espacio, la infraestructura, lo que importa no es la cantidad, lo que importa ni siquiera es el día o la frecuencia con la que lo hacemos, o la estructura o la manera en la que nos organizamos, sino que cada una de esas personas que está ahí es una piedra viva de un templo vivo, y cada uno de ellos es, si es verdadero discípulo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver uno de los pasajes para mí más bellos de la Escritura, pero a la vez uno de los que más nos confronta. Llevamos 2 semanas hablando de la resurrección de Lázaro. Primero vimos todo el milagro, después vimos un poco las reacciones de algunos grupos y varias lecciones ahí vimos la semana pasada de lo que realmente es el ministerio de Cristo y cómo el sacrificio de Jesús es central. Hoy vamos a ver lo que pudiéramos llamar como que la secuela de la resurrección de Lázaro. Lo que pasa a continuación, el episodio siguiente, pero que sigue relacionado y sigue enmarcado en ese milagro tremendo. Quisiera que oráramos primero. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe. Es un pasaje que probablemente hemos leído mucho. Se trata del pasaje cuando María unge a Jesús con perfume. Tal vez lo hemos leído hasta el cansancio, lo hemos leído muchas veces, ya lo conocemos, pero vamos a pedirle al Señor que nos ponga la mente en blanco y que sea su palabra hablando. Que no le añadamos, que no le quitemos nada. Y que nuestra intención sea sencillamente, Señor, háblanos conforme a lo que tú originalmente quisiste decir con este texto, cuando permitiste que se pusiera ahí en papel. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Te pedimos guía, te pedimos, Señor, que hagas tú lo que nosotros no podemos hacer, Señor, que es entender tu palabra y entenderte a ti, Señor, por cuenta propia. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos, que tu Espíritu Santo sea mostrándonos tu luz, tu verdad, confrontándonos con tu realidad, Señor, mostrándonos nuestro corazón, nuestro pecado, mostrándonos el verdadero propósito, Señor, que tuviste al venir a este mundo, y ayudándonos a entender, Padre, qué quieres tú de nosotros. Que, Señor, cada vez que nos expongamos a tu palabra, a tus escrituras, salgamos siendo personas diferentes, Señor. Que cada vez que la abramos y la leamos, que la escuchemos, que la conversemos, que la meditemos, seamos transformados, Señor. Pon en nosotros corazones dispuestos para recibirla y para vernos conforme a ella, Señor. Que tu palabra cale profundo, que nos abra, Señor, así como dice que es una espada de 2 filos, y que abra, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, y exponga, Señor, nuestro pecado y nos transforme. Que hoy seas tú, Señor, hablando con nosotros. Te damos el honor y la gloria. Te alabamos y ponemos este rato en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, quisiera que comenzáramos el sermón haciéndonos
una pregunta crucial. Y es, ¿qué tipo de relación queremos tener con Dios? Cuando participamos de una iglesia, cuando nos congregamos con otro grupo de personas, ¿qué tipo de relación es la que estamos buscando? ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Qué tipo de relación queremos tener con Dios? Una en la que nosotros estamos en el centro, una en la que Él nos da lo que queremos, o una en la que absolutamente todo gira en torno a Él. Hay solamente dos tipos de relación, una en la que Él está en el centro y una en la que nosotros estamos en el centro. ¿Qué tipo de relación queremos? Y en el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a encontrar tres grupos de personas. Dos de ellos pudiéramos llamar creyentes o pertenecientes a una congregación. Dos de ellos, personas que seguían a Jesús por distintos motivos. Y otro grupo que se oponía a Él. Vamos a ver tres reacciones que básicamente contestan de manera muy clara a esta pregunta. ¿Qué tipo de relación queremos nosotros con el Señor? Lo que vemos en este pasaje, como les dije, son tres tipos de personas. Tres ejemplos. Dos de ellos, personas que seguían a Jesús, y otro que se oponía. Vamos a ir al capítulo 12 de Juan. Vamos a continuar justamente en el pasaje que sigue a la resurrección de Lázaro. Y vamos a ir al versículo 1. Vamos a leer los 11 primeros versículos del capítulo 12. Y ahí vamos a ver, lo primero que vamos a ver es cuál es la prioridad, cuáles son las prioridades de un corazón que ha conocido a Jesús y está agradecido con Él. ¿Cuál es la prioridad de un verdadero discípulo? Y fíjense cómo comienza el texto, versículos 1 al 3. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Poquito tiempo antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania. Ya sabemos que él era amigo de María, Marta y Lázaro, que frecuentemente se quedaba con ellos en su casa. Y ahí se ofreció una cena en honor a Jesús. Marta estaba, como siempre, sirviendo, y Lázaro era uno de los que estaban ahí. Pocos días antes, Lázaro estaba literalmente descompuesto en el sepulcro. El escenario está clarito. Jesús había hecho un milagro espectacular y las personas que estaban alrededor iban a reaccionar de manera diferente, precisamente de acuerdo al tipo de relación que ellos querían con Dios. Las reacciones que vamos a ver están tintadas por el tipo de relación que la persona quería con Dios. El versículo 3 nos dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Probablemente hemos leído ese texto, como dije, muchísimas veces. María derramando aquel perfume. Hemos cantado una canción probablemente que dice como perfume a tus pies. Pero probablemente alguna vez nos hemos preguntado por qué ese regalo fue tan especial que quedó plasmado en las Escrituras. ¿Por qué eso que hizo María fue tan importante? ¿Por qué el Señor lo dejó, permitió que eso quedara ahí? Un poco más adelante, en el mismo pasaje, vamos a ver, el mismo Jesús nos va a dar detalles sobre cuáles fueron las implicaciones de esa ofrenda que hizo María. Pero vamos a comenzar meditando sobre cuál era el valor intrínseco de ese perfume, cuál era el valor intrínseco que ese regalo que le estaba dando María tenía. Lo primero que tenemos que pensar es que era un perfume muy costoso, muy caro, que no era algo que uno podía ir y comprar en cualquier lado.
Muy probablemente hay quienes dicen que ellos lo habían heredado, porque era algo extremadamente costoso. En ningún lado vemos a los padres de María, Marta y Lázaro. Hay quienes dicen que probablemente eran huérfanos. Lo cierto es que podemos elucubrar mucho si fue una herencia, si no fue una herencia, si fue que los papás se los dejaron, si fue que ellos lo compraron por algún motivo. El hecho es que ellos tenían ese perfume ahí y eso era como un tesoro. Vender aquello podía haber solucionado los problemas económicos de María, Marta y Lázaro por el resto de su vida. Para que tengamos o para que nos pongamos un poquito en los zapatos de ellos. Imagínense que nosotros recibimos $10 millones como herencia. No $5,000, no $10,000, no $100,000, no $500,000, no $1 millón, $10 millones como herencia. ¿Qué haríamos? ¿Los invertiríamos? ¿Los empezaríamos a gastar en cosas que nos gustan? ¿O se los regalaríamos a alguien que es muy importante para nosotros? Probablemente la mayoría de nosotros haríamos un poquito de cada cosa, ¿no? Invertimos una parte, otra, oye, nos compramos alguna cosa que queremos y otra la compartimos con gente que amamos. María ni lo pensó. Ella se fue por la tercera opción. A pesar de que ese medio litro de nardo puro podía solucionarles la vida a ella y a sus hermanos por el resto de sus días, a pesar de que aquello era extremadamente valioso, ella ni lo pensó. Y derramó el frasco completo de una vez, ¡pum!, y ungió a Jesús y se lo ofreció a Jesús. Ella conocía al Señor. Y conociéndolo como lo conocía y entendiendo qué representaba Jesús, ella sabía que no había absolutamente nada en el universo que se comparara con él. Ese perfume, lo que ella podía hacer con la plata de ese perfume, la vida que ellos podían llevar si vendían eso, no se comparaba con lo que Jesús les había dado. De hecho, Jesús de alguna manera lo expresó en distintos pasajes de la Escritura, y hay un pasaje en el que él fue muy claro. ¿Recuerdan cuando le dijo en Mateo 13:44 a los discípulos: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo? Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Todo lo demás no importa. Ese perfume que podía representar la solución a todos los problemas de Marta, María y Lázaro, ¿en qué más? Si no es para honrar y entregárselo al que es más importante que cualquiera. Ella sabía quién era Jesús y había entendido que comparado con él no había nada que tuviera valor. El perfume de ese valor, el valor de ese perfume, las cosas que ella podría hacer con ese dinero eran insignificantes al lado de conocerlo a él. Y la pregunta que uno se hace cuando uno se confronta con este texto es: ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Si nosotros recibimos una herencia de $10 millones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros con las cosas que consideramos valiosas? ¿Han pensado que no todos aquellos que han conocido a Cristo han recibido algo mucho más valioso que $10 millones? ¿Se han puesto a pensar que nosotros estábamos muertos y ahora tenemos vida? Que estábamos condenados a la eternidad en el infierno y que por el sacrificio de nuestro Señor tenemos vida. Esa vida vale más que $10 millones. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse: ok, Señor, ¿qué estoy haciendo yo con eso? Ellos recibieron un perfume valiosísimo como herencia, pero yo recibí algo mucho más valioso que eso como herencia. Es la salvación de mi alma. La posibilidad de estar contigo por siempre, Señor, de disfrutar de tu presencia por siempre. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita, aquí en vida, con eso? Ese regalo que tú me diste, ¿cómo lo estoy utilizando? ¿A quién se lo estoy ofreciendo?
¿Estaríamos nosotros dispuestos a ofrecer ese regalo valioso por completo a Jesús como estuvo María? Y es una pregunta dura, pero es una pregunta importante, porque creo que no hay un solo cristiano que no se debata en eso. ¿A qué dedico mi tiempo? ¿A qué dedico mis recursos? ¿A qué dedico mi vida? ¿A qué dedico mis energías? ¿A glorificarte a ti, Señor? ¿A agradarte a ti? ¿A que tu nombre sea conocido? ¿O a lo mío? Todos estamos ahí. Todos nos movemos en ese, y este pasaje nos confronta. Vamos a ver ahora el contraste. Porque María ni lo pensó. María dijo, inmediatamente, esto es para ti, Señor. Y ya vamos a ver más detalles en algo que nos dice Jesús sobre las implicaciones de ese perfume. Pero vamos a ver el contraste en la persona de Judas. Y es el interés egoísta de un falso discípulo. Y hay dos tipos de personas dentro de una iglesia. Hay verdaderos discípulos y falsos discípulos. Jesús habló o los representó como trigo y cizaña y nos dijo que se parecen y que es labor de él separarlos, que uno no es quien para separar el trigo de la cizaña, pero uno mismo sí debe confrontarse. No pensar fulanito será trigo o cizaña, sino seré yo trigo o seré cizaña. No es ver a los demás, sino es verme a mí mismo y preguntarme a mí mismo, Señor. Preguntarle al Señor, ¿soy trigo o soy cizaña? Señor, ¿qué soy? Vamos a ver ahí en los versículos 4 al 6. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Y Juan nos dice, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. A primera vista, uno pudiera decir, wow, oye, tienes razón, porque no lo vendieron y se lo dieron a los pobres. ¿Tú sabes lo que se hubiese podido hacer con ese dinero? Inmediatamente uno lo piensa, y probablemente otros de los que estaban ahí presentes lo pensaron, oye, pero ¿qué está haciendo esta mujer? ¿Por qué esto que es tan costoso lo está derramando en los pies de Jesús? Lo cierto es que Juan nos aclara que la verdadera motivación de Judas no era el ayudar a los pobres, no era un corazón bondadoso que quería ser compasivo con los demás. Aquel hombre era un ladrón y quería robarse los reales. Lo deja clarito. Y eso nos deja ver una cosa importantísima. Judas no había entendido nada. Judas no había entendido quién era Jesús. Lo estaba siguiendo, pero no por quién él era, sino por lo que podía obtener estando con él. Y hay una diferencia de motivación tremenda. Si Judas hubiese conocido a Jesús como María lo conocía, no hubiese dicho ni ñe. No hubiese objetado absolutamente nada. Hubiese celebrado lo que ella hizo. Y el punto es, y lo triste es, que Judas no es un caso aislado. Hoy son muchos los que dicen seguir a Jesús, pero lo hacen no por quien Él es, sino por lo que esperan obtener de Él. De hecho, son muchas las iglesias que predican ese mensaje. Son muchas las iglesias que atraen a la gente por lo que Jesús puede darles. Son muchos los púlpitos en los que se predica la prosperidad, en los que se predica el éxito, la abundancia, la sanidad, y la gente va ahí buscando algo para ellos. Y ese mensaje atrae. Dile a la gente que si viene van a salir millonarios para ver cuántas personas vienen. Ese mensaje le encanta al corazón del hombre. Y así como Lázaro estaba dentro del grupo de los discípulos, en la iglesia siempre han habido y siempre van a haber personas que igualmente están ahí no por quien Jesús es,
sino por lo que ellos quieren obtener de él. Es una motivación absolutamente contraria a la motivación de María. María estaba ofreciéndole todo porque entendía de dónde había sido rescatada. Lázaro no había entendido ni papa, Judas no había entendido ni papa y lo que quería era plata y beneficio para él. De hecho, gran cantidad de judíos en la época de Jesús buscaban y seguían a Jesús porque esperaban que él los rescatara, no del infierno, no de la condenación, sino de los romanos, y que hiciera de ellos una nación próspera. Y hermanos, eso sigue pasando y seguirá pasando hasta que el Señor regrese. Mucha gente hoy, mucha gente en la Edad Media, mucha gente en la iglesia primitiva y mucha gente en la iglesia de aquí a 100 o 200 o 300 años, no sabemos cuándo vendrá el Señor, van a estar en la iglesia no por quien Cristo es, sino porque quieren algo para ellos, por lo que Él puede darles. Y eso es un contraste tremendo. Jesús, frente a estos dos escenarios, confronta a Judas con la verdad. Le dice ahí en los versículos 7 y 8, déjala en paz. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Lo primero que hizo Jesús fue dejar claro que lo que María estaba haciendo era mucho más grande de lo que se veía. Ella ha estado guardando este perfume para mi sepultura. El nardo se utilizaba para ungir el cadáver de un muerto, para disimular el olor. Y ya dijimos que era extremadamente costoso. Y Jesús mismo dijo que ella había estado guardando ese perfume para su sepultura. Pudiésemos pensar, es probable que yo hubiese estado presente en una de las tantas veces que Jesús le dijo a sus discípulos que él debía ser entregado y que iba a morir. Y que al tercer día iba a resucitar. Que ella había estado ahí. Imagínense haber oído eso, haber tenido eso en la cabeza, ver a Lázaro, su hermano, muerto, que ya pensar que en lo que había en esa piedra, el olor, el hedor iba a salir de ahí, y ver a su hermano saliendo vivo. Ella presenció la resurrección de Lázaro, y la convicción que debió haber quedado en ese corazón es que definitivamente Él es Dios y tiene el poder sobre la vida y la muerte. Si Él resucitó a Lázaro, ¿qué es el sepulcro para retenerlo a Él? Si Él muere, Él va a resucitar. Si Él muere, no se va a quedar en la tumba. ¿Qué hago guardando este perfume para ungir su cuerpo si se lo puedo ofrecer en vida? Y qué diferente, ¿no? Ella quiso honrarlo en vida mientras aún tuviese el tiempo para hacerlo. Y pensando en eso, fíjense cómo sigue lo que le dice Jesús, ya lo leímos. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Y yo les pregunto, ¿acaso nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos para honrar aquí en esta vida a Jesús con las cosas que Él nos ha dado? ¿Acaso sabemos cuánto tiempo tenemos para honrarlo a Él con la salvación que Él nos dio? Hermanos, a lo mejor salimos de aquí, nos da un infarto y ¡pum!, caímos en seco. A lo mejor duramos 5 minutos más, a lo mejor 10, 20 años, no sabemos. El hecho es que mientras estemos aquí, Él nos dio algo mucho más valioso que ese perfume de nardo, para ofrecerlo a Él y para honrarlo a Él. Sí, somos parte de su cuerpo. Si somos realmente parte de su rebaño, nada nos va a separar de Él por la eternidad. Eso está clarito.
Pero la pregunta es, ¿nos gustaría llegar a la presencia del Señor sabiendo lo que Él hizo para rescatarnos, entendiendo la cruz, habiendo puesto en este mundo de primero nuestras metas, nuestras prioridades, nos gustaría llegar a la presencia de Él sabiendo que nos guardamos para nosotros las cosas más importantes? Él se dejó el pellejo por nosotros, completo, hasta la última gota de su sangre. Y la pregunta es, ¿y nosotros qué? Ya nos salvó, bueno, ¿para qué por qué tengo que sufrir por Él? ¿Por qué tengo que ofrecer por Él? ¿Por qué tengo que dedicarle mi tiempo? A los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre. Es una pregunta que probablemente evitamos hacernos, pero es crucial, hermano. Es una pregunta que no podemos dejar de hacernos. Señor, ¿qué estoy haciendo con lo que tú me has dado? Sabiendo que no sé cuánto tiempo tengo. Sabiendo que pueden ser 15 años o 20 años o pueden ser 30 segundos. ¿Qué estoy haciendo para honrarte a ti con lo que tú me has dado? Hasta ahora hemos visto la ofrenda de María, un corazón agradecido que conoce a Jesús y entiende quién es Él y entiende las implicaciones. Hemos visto cómo obra el corazón de un falso discípulo que no busca a Cristo por quien Él es, sino hay una motivación totalmente errada. Estoy porque quiero tener algo, como el genio de una botella que le doy y sale y le pido, pero que no ha entendido ni quién es Dios, ni qué es santo, 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 ni que Él es pecador, no ha entendido la cruz, no ha entendido absolutamente nada, pero quiere plata, quiere salud, quiere prosperidad, quiere cosas. Vamos a ver ahora la reacción de otro grupo de personas que no formaban parte de los discípulos. Si lo viéramos en el contexto de hoy, que no formaban parte de una iglesia. No estaban alrededor, no formaban parte del círculo que se reunía alrededor de Jesús. Y básicamente lo que vamos a ver es la posición del corazón del hombre. Ahí en los versículos 9 al 11, que es la realidad en la que cada uno de nosotros estábamos antes de que el Señor nos rescatara, vale decir. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Jesús resucitó, levantó a Lázaro de la tumba y la gente no solo iba a ver a Jesús, sino a Lázaro, a quien Jesús estaba utilizando con un propósito. Entonces, los jefes de los sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesús. A causa de aquella señal maravillosa que el Señor había hecho, muchos se estaban apartando de los judíos y estaban creyéndole a Él. ¿Qué hicieron los jefes de los sacerdotes? A este hay que matarlo. Este no puede seguir ahí haciendo eso porque la gente va a seguir creyendo. Vamos a quitarlo del medio. Hermanos, así como lo hicieron ellos, el mundo hoy, ayer y mañana va a buscar silenciar a aquellos que Jesús utiliza para que otros crean en Él. Así ha sido y así va a seguir siendo. ¿Qué hicieron con los discípulos con los apóstoles en la iglesia primitiva? Apenas salieron a predicar. ¿Qué hicieron con Pedro y con Juan? Los azotaron. Y ellos salieron gozosos porque habían sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Lázaro se convirtió en un objeto del odio del mundo cuando se convirtió en un instrumento de Dios para llevar a otros a la verdad. En el momento en que él comenzó a ser un instrumento del Señor para que otros conocieran la verdad, se convirtió en un enemigo del mundo. Porque la gente iba a dejar al mundo para ver a Cristo. Y el problema, hermanos, no estaba en el corazón de los fariseos o de los jefes de los sacerdotes,
El problema estaba en el corazón caído del hombre que se opone activamente. El corazón del hombre, tenemos que entender, hermanos, no es un corazón pasivo en contra de Dios, es activo. Es enemigo de Dios, se opone a la verdad de Dios, la contradice, busca taparla, busca desviarla. El problema no estaba en el corazón de los fariseos. El problema no era que esos jefes de los sacerdotes eran más malos que todos. Ellos eran los peores. El problema estaba en el corazón del hombre. Y la realidad es que cualquiera de nosotros que estamos hoy en día aquí sentados, estábamos exactamente en la misma posición. No éramos sencillamente espectadores, éramos opositores de Dios. Éramos enemigos suyos. El hombre se opone activamente a la verdad de Dios. Porque Él es santo, santo, santo y nosotros no. Porque cuando nos enfrentamos a Él, vemos nuestro pecado. Nos confronta con nuestra realidad y no tenemos manera de decir, Señor, no soy culpable. Y peor aún, no tenemos manera de decir, pero yo, Señor, yo sé que he cometido errores, pero yo me voy a reconciliar contigo. No podíamos hacer nada. Él lo hizo todo. Todo. Definitivamente ese mensaje no nos gusta. El hombre se resiste a eso. Y lo que estaban haciendo esos hombres, cuando planearon, oye, a este hay que matarlo también porque este está siendo un instrumento de Dios y la gente está creyendo en él, lo va a seguir haciendo el mundo hasta que Cristo venga. ¿Cuántos cristianos no han sido perseguidos por predicar la palabra? ¿Cuántos cristianos no han sido asesinados por predicar la palabra? ¿Cuántos no están siendo asesinados hoy? ¿Cuántos no han sido excluidos de iglesia por predicar la verdad? Va a seguir pasando, no debe extrañarnos. Esa es la realidad que enfrentamos. Pero frente a esa realidad que puede parecer difícil, tenemos que recordar la magnitud del regalo que recibimos, la eternidad del regalo que recibimos. Pues Señor, aquí estamos, no importa que sea difícil, no importa lo que tenga que pasar en el futuro con nosotros, aquí estoy, Señor, toma el perfume completo. Mientras tenga vida, Señor, aquí te la dedico y te la ofrezco a ti. Sé tú quien hagas, sé tú quien dirijas, sé tú quien defina, sé tú quien me utilice, Señor, como tú quieras hacerlo. Aquí estoy, soy tuyo. Lo cierto es, hermanos, que si hoy estamos aquí, de buena gana, reunidos para escuchar la palabra de Dios, congregados en una iglesia, existe una posibilidad muy grande de que estemos en uno de los dos primeros grupos. Porque en toda iglesia, ya sabemos, el Señor mismo lo dijo, hay trigo y hay cizaña. Habrá gente que está en las iglesias para conocer a Cristo, relacionarse con Él, y habrá gente que está en las iglesias para obtener algo de Él. En uno de esos dos grupos están las personas que están dentro de la iglesia. Los que pertenecen al grupo de los sacerdotes, esos no están dentro de la iglesia, esos están fuera. Están oponiéndose, están haciendo otra cosa. A lo mejor hay alguno por ahí metido, pero lo más probable es que si alguien está dentro de una iglesia, está en alguno de los dos primeros grupos. Y frente a esta realidad, es importante que meditemos en las implicaciones de esto. Si lo que nosotros esperamos de nuestra relación con Jesús son las cosas que anhelamos obtener por estar con Él, entonces es probable que estemos en el grupo de Judas. Si las razones por las cuales yo me voy a la iglesia y escucho un sermón es porque quiero algo, que Él me dé algo, que Él me prospere, que Él me sane, que Él me enriquezca, que Él me dé una vida exitosa, es muy probable que esté agarrado de la mano con Judas. Y que aún realmente no sea un discípulo suyo. No sé lo que hará en el futuro. Pero si esa es la motivación, es muy probable que pertenezcamos al grupo de Judas.
Y si alguien está escuchando esto y se siente inquieto, se siente preocupado, lo invito a que mediten esto. ¿Cuáles son las razones por las cuales asisten a la iglesia? ¿Cuáles son las razones por las cuales se congregan en una iglesia? Porque ha entendido la realidad de quién es Dios, se ha confrontado con la santidad de Dios, se ha confrontado con su pecado y ha visto el valor de la cruz, o porque quiere cosas materiales ahorita. ¿Cuál es la motivación? ¿Queremos prosperidad? ¿Queremos sanidad? ¿Queremos riqueza? ¿Queremos éxito en esta vida? Eso es lo que Judas quería. Pero lo que él le da a sus verdaderos discípulos, hermano, es muchísimo, pero muchísimo, infinitamente más valioso que eso. ¿Cuánto tiempo le duró la sanidad a Lázaro? ¿Cuánto tiempo le dura la plata en el bolsillo a una persona que se gana una herencia de 10 millones de dólares? Puede durarle un segundo, máximo hasta que se muera. Pero ¿cuántas personas no han perdido fortunas porque se las robaron o porque las dejaron en una terapia intensiva? ¿Cuántas personas no han perdido lo que ahorraron durante toda su vida de un segundo para otro? No es uno, no son dos, son muchísimos. ¿Cuántos de nosotros no hemos perdido cosas que considerábamos valiosas de un segundo para otro? Nada de lo que nosotros tenemos aquí es permanente. Y lo que Él está ofreciendo, lo que Él verdaderamente vino a hacer es mucho más grande que esto. Lo que Él nos da en la cruz es mucho más grande que prosperidad o sanidad, y lo hemos hablado muchas veces. Por eso fue que María gustosamente derramó el perfume. O sea, ¿qué me importa este perfume? ¿Qué me importa el dinero que este perfume pueda producir? ¿Qué me importa el beneficio que yo pueda tener en vida con este perfume si tengo enfrente al dador de vida, al que controla todo, el soberano de todo, al supremo? Y se lo puedo ofrecer a Él. ¿Qué mejor que ofrecérselo a Él? Si nosotros estamos aquí porque somos conscientes de la santidad de Dios, porque hemos visto nuestro pecado, porque hemos entendido el valor de la cruz y la gracia de Dios derramada sobre nosotros, porque hemos sido bendecidos con el milagro de entender eso y de vernos a la luz de Él y de sentir la maravilla de su perdón. Entonces tenemos que preguntarnos si, al igual que María, estamos dispuestos a ofrecer lo mejor de nosotros a Él. Y recordemos que lo mejor de nosotros no son los recursos económicos que tengamos. Lo mejor de nosotros es la vida nueva que Él nos dio. Y no sabemos hasta cuándo la tenemos. Vamos a orar. Señor, hoy estamos gozosos porque nos recuerdas a través de tu palabra, Señor, que por cuenta propia somos incapaces de hacer absolutamente nada. Que por cuenta propia somos incapaces de reconciliarnos contigo, Señor. Pero recordamos, Padre, que lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, no solo nos dio un perdón temporal, sino nos dio una reconciliación eterna, Señor, contigo. Tú hiciste lo que nosotros no podíamos hacer, Señor. Y María lo entendió. Y en lugar, Señor, de tomar aquello y venderlo y disfrutarlo, y de no preocuparse más por el resto de su vida, por el tema económico, ella te lo ofreció a ti porque no sabía cuánto tiempo más iba a tener en vida para ofrecerlo. Aprovechó el momento, Señor, que nosotros lo aprovechemos también. No sabemos cuánto tiempo nos queda aquí, no sabemos cuánto tiempo más, Señor, podremos alabarte, glorificarte y servirte. Pero, Señor, que esta vida nueva que tú nos has dado, que esta salvación que tú nos has dado, sea un instrumento tuyo, para tu gloria. Que esta salvación sea, Señor, un instrumento tuyo que de buena gana pongamos a tu servicio. Que nuestra vida, Señor,
la midamos a la luz de la eternidad. Que las cosas que nos pasen, Señor, las veamos no a la luz de lo que podamos vivir ahorita, sino a la luz de la promesa que tenemos en Cristo, de que estaremos en la eternidad como uno más de muchos hermanos, disfrutando ahí sí, de verdad, Señor, de tu presencia, donde no habrá más lágrimas, más dolor. Y que mientras estemos aquí, Señor, ofrezcamos nuestro perfume, nuestra vida entera a ti, Señor. Damos las gracias, Padre. Gracias por tanto, Señor. Gracias por tanta misericordia, gracias por tanta bondad, gracias por esta gracia inmerecida que estás derramado sobre nosotros y por darnos el privilegio de ser instrumentos tuyos, Señor, de ir y representarte. Alabado seas por siempre, Señor. Que los montes, que los árboles, que la creación entera grite y clame tu nombre. Gracias, Padre, por tanto. Bendito seas por siempre, en nombre de Cristo. Amén. Amén.